El asalto al Capitolio en Brasil el pasado 8 de enero sacó a relucir el grado de avance de los grupos de derecha detrás de los hechos vandálicos de un intento de golpe de Estado al gobierno del presidente electo Inácio Lula da Silva. Sin embargo, la actuación de estos grupos comparte un hilo conductor con otros movimientos que se registran en diferentes partes de América Latina y en México. Especialistas alertan que la actuación visible o encubierta de estos grupos acecha a muchos regímenes democráticos en la región. El doctor Ariel Goldstein, sociólogo, profesor e investigador del CONICET y autor del libro Poder Evangélico, Cómo los grupos religiosos están copando la política en América, analiza en profundidad cómo las iglesias evangélicas han cobrado mayor notoriedad pública a la luz de su acercamiento al poder político. Su libro, Poder Evangélico, expone que una familia global con ideas de derecha amenaza la democracia en América Latina a partir de una red internacional que incluye, además, partidos y dirigentes políticos, medios de comunicación, universidades y religiones. Hoy tenemos el gusto de saludar a Ariel Goldstein. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es uno de los organismos más importantes en la promoción de ciencia y tecnología en ese país sudamericano. También autor de un importante libro que ha explorado el avance de los grupos de derecha en Latinoamérica y cómo estos representan un enorme reto para todos los sistemas políticos en la región, y creo que no solo en la región, sino en el mundo, la reconquista autoritaria. Y le hemos invitado en este programa de Canal 6 Televisión para platicar sobre ello. Un gusto, Ariel, tenerte en este espacio y bienvenido para el público mexicano. Muchas gracias, Francisca, por la invitación. Espero podamos conversar sobre la región y sobre México. Es muy relevante. Comenzamos nosotros a seguir en México tus análisis en torno a la situación en Brasil, porque lo que vimos en Brasil recientemente fue quizá la punta de una serie de sucesos que están poniendo en relieve que hay toda una serie de fenómenos asociados con estos grupos que están generando un entorno de polarización muy delicado. En el caso de tu país, lo vimos con este atentado que sufrió precisamente una de las exponentes políticas más importantes en tu país. Y en México también no estamos exentos de los riesgos de este fenómeno, pero estamos a tiempo de aprender. ¿Qué es lo que nos enseñó el caso Brasil y dónde están estos puntos de alarma, Ariel? Un poco lo que muestra el caso de Brasil, me parece, es la coordinación que existe en grupos que actúan en diferentes países, ¿no? Porque algunos de los aspectos que se vio en la invasión a los tres poderes en Brasilia son similares a la toma del Capitolio que se hizo en Estados Unidos. Ahí hay algunas similitudes e incluso algunos líderes, ¿no?, conspirativos de la extrema derecha como Steve Bannon, que así como estimularon el ataque al Capitolio, también estimularon el ataque en Brasilia, ¿no? Desde el principio, Steve Bannon asesoró a la familia Bolsonaro y en la campaña de 2018 también se pudo ver parecidos con la campaña de Donald Trump, entre la campaña de Bolsonaro y la de Trump, ¿no? Entonces, son grupos que operan en la medida en que la tecnología ha permitido las comunicaciones globales. Estos grupos también operan globalmente, articulados, reproduciendo estrategias similares. Por ejemplo, llamarse patriotas, ¿no? En contra de los rojos, de la izquierda, construyendo un enemigo como la izquierda. Esas son cosas que se ven en distintos lugares alrededor del mundo y varias otras. Entonces, es interesante lo que dijo el presidente Lula, diciendo que como la extrema derecha ahora es un movimiento internacional, hay también que conformar una acción internacional y coordinada para combatir estos grupos, ¿no? Sin embargo, a diferencia, digamos, de esta organización que tú observas en estos grupos, en el caso de los grupos de izquierda siempre ha existido un fraccionamiento brutal que ha condenado en muchas ocasiones al aislamiento de sus movimientos, actúan en muchas ocasiones sin el respaldo de la propia ciudadanía, de los movimientos populares. Esto también es una enorme debilidad que ha caracterizado
a los grupos de izquierda en muchas partes del mundo, Ariel. Sí, sí, más bien me estaba refiriendo a que son los grupos de derecha los que hoy están coordinando, ¿no? La principal, digamos, es una serie de encuentros, incluso el que se produjo en México hace poco, el CIPAC, la primera vez que un evento de ese tipo se hace en un país de América Latina que habla castellano, ¿no? Eso es algo importante porque ahí estuvo Steve Bannon y otros, también mandó un mensaje Trump, distintos referentes, y fue organizado por este actor mexicano Eduardo Verástegui, ¿no? Y el movimiento Viva México. Pero fue capaz de congregar a distintos referentes de las derechas a nivel regional y también del partido Vox de España, que tiene un papel muy importante en buscar organizar a estos grupos de derecha en América Latina. Entonces, justamente la realización de estos eventos, como el que se dio en México con CIPAC, muestra esa capacidad de organización y, por supuesto, respondiendo un poco a tu comentario, la izquierda está teniendo mayor dificultad probablemente, a pesar de que tiene varios de los gobiernos de la región, está teniendo por los problemas internos que tienen varios de los países, dificultades grandes para coordinar acciones en conjunto, ¿no? Digamos, el enorme reto es primero registrar que el avance de estos grupos es de una magnitud no vista. Tú mencionabas el caso de esta reunión en México, que además es bastante simbólico porque, digamos, México está identificado como un país que relativamente ha permitido, si bien la cercanía con Estados Unidos es real y hay un acercamiento, digamos, con la administración Joe Biden, el presidente López Obrador. De todas maneras, México se había visto en alguna medida un poco equilibrado en este tipo de temas. Sí hay que registrar como un hecho sin precedentes este tipo de reunión aquí en el país. A mí me parece que es un hecho importante porque justamente por la significación de las personas que participaron, porque muestra una cierta coordinación y, y entonces, bueno, muestra por eso, por un lado, Vox de España, sectores ligados a Fratelli de Italia, ¿no? De Meloni, sectores ligados a Estados Unidos y a esta teoría QAnon, ¿no? Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, una de las congresistas. También estuvo Milei, ¿no? El referente más importante de la derecha radical en la Argentina. Sectores del gobierno polaco. Entonces, toda esa interconexión es algo que 10 años atrás seguro que no existía. Y también es interesante ver, por ejemplo, cómo en México esos grupos de derecha radical ven lo que pasa en Polonia y en Hungría como algo a imitar, ¿no? Dos gobiernos de derecha radical de Polonia y Hungría que quieren, digamos, es la utopía de la derecha radical en México y en otros países de América Latina, construir regímenes autoritarios de ese tipo, ¿no? Así como también lo era para Bolsonaro mientras estuvo en el poder en Brasil. Estamos platicando con el doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas sobre este tema del avance de los grupos de derecha en Latinoamérica. Partimos del caso de Brasil, vemos el tema mexicano y en ese sentido, en el caso mexicano, no quisiera desaprovecharlo, Ariel, digamos, hay un enorme reto de la actual administración, porque recordemos, está identificado como de izquierda, conforme ha avanzado, digamos, su administración se ha visto que hay ciertas diferencias que no podrían ubicarlo en ese sentido, pero digamos, el avance de estos grupos radicales estaría también en función de que no dé resultados este tipo de propuesta política que pues de alguna manera equivocadamente se asocia a la izquierda radical, a la izquierda incluso progresista, y por lo tanto el pueblo mexicano en este caso estaría como en riesgo de caer en manos ahora de estos grupos radicales. Lo interesante cuando uno entrevista a algunas de estas personas, que son parte de las organizaciones que organizaron este encuentro de CIPAC México, es que ellos se sienten lejanos incluso al PAN, ¿no? El partido
de Acción Nacional, que es el que históricamente nucleó a los grupos de derecha, ¿no? Pero incluso este partido que hace unos años recibió a los miembros del partido de España Vox, de derecha radical, eso generó dentro del partido todo un conflicto, ¿no? Incluso algunos miembros fueron expulsados o apartados por vincularse con Vox. Pero lo que parece que está en gestación ahora en México y en otros países de la región, como en el donde yo vivo en Argentina, es una derecha alternativa, una derecha radical que está por fuera de los partidos de derecha tradicional, que ve a los partidos de derecha tradicional como parte del statu quo, del establishment, y piensa que están demasiado centristas, son demasiado moderados, y lo que ellos buscan es una alternativa más antisistema. Por eso aparecen estos líderes, ¿no? Como Javier Milei en Argentina o como Eduardo Verástegui en México, que buscan canalizar ese descontento con el sistema político a través de una derecha antisistema, ¿no? Brutal esto que mencionas, Ariel, porque en realidad Argentina, México y todos los países de la región pues prácticamente serían blancos de este mismo objetivo, es decir, quedar al margen de los partidos políticos que finalmente son quienes tienen en sus manos institucionalmente el reparto del poder político. Y esto pondría en una fragilidad todavía más grave a los sistemas políticos que de por sí atraviesan por una crisis institucional severa. Sí, esto tiene que ver con el cambio tecnológico y otras cuestiones, pero cuando uno ve, por ejemplo, en la Argentina, el tema del atentado a Cristina Kirchner, la juventud de esos jóvenes que participaron del atentado o que estaban, digamos, vinculados a la gente que hizo el atentado fallido, eran gente que tenía ese pensamiento, que digamos, que Macri, es decir, los referentes de la derecha tradicional, no eran suficientes, incluso que Milei no era suficiente, que había que ser más radicales, más duros, más antisistema, porque canalizar la indignación a través de la violencia, ¿no? Sin forma de que eso llegue a ser procesado por el sistema. Entonces, estos hechos de violencia tienen que ver con esos grupos muchas veces juveniles que están tan, digamos, indignados y buscan canalizar esa indignación a través de la violencia y no a través del voto o de la participación política dentro del sistema, ¿no? Que sería el escenario más delicado porque es un poco lo que vemos en algunas regiones en donde, digamos, si la ciudadanía pierde la esperanza, la posibilidad de ser escuchado, derivan en estos estallidos sociales que estamos viendo lamentablemente como en Perú, en donde prácticamente estos estallidos sociales se salen de cauce. Sí, es preocupante la situación en la región porque Ipsos, que es una consultora, había hecho en 2021 una encuesta que se llama Sistema Roto, donde justamente medía los niveles de insatisfacción con las élites políticas y económicas en los distintos países. La gran mayoría de los países de la región estaban arriba del 70% de rechazo a las élites políticas que gobernaban. Entonces, esto es un problema, por supuesto, mundial, internacional, pero que ataca muy fuertemente a América Latina después de la pandemia, ¿no? Que ha quedado a niveles de insatisfacción muy fuertes. El caso peruano es quizás el más duro, el más explícito y trágico, ¿no? Por la cantidad de muertes que está habiendo en Perú, pero igualmente esto se puede ver en otros países de la región. El propio Bolsonaro en Brasil es expresión de este movimiento, de insatisfacción con las élites políticas tradicionales. El propio triunfo de Castillo en Perú también lo fue, y así también el caso de Boric en Chile, incluso López Obrador en México, ¿no? También fue como una oposición al PRI, al gobierno de Peña Nieto, digamos. Entonces es un malestar extendido en la región con las élites políticas que puede dar lugar a personajes que se presentan como outsiders, a veces no lo son, pero se presentan como fuera de la política tradicional y pueden llegar por izquierda o por derecha. Pero en el caso de la derecha, lo que estamos viendo es que los sectores de la derecha tradicional están siendo desplazados por sectores más radicales de derecha, ¿no? Milei en la Argentina,
José Antonio Kast en Chile, Bolsonaro en Brasil y otros, ¿no? Que expresan ese recambio en la derecha hacia una mayor radicalización. Y en ese sentido, Ariel, bueno, nosotros podemos entender que los analistas, personas que se dedican a la academia como tú, con esta documentación además tan sistemática y tan amplia sobre la actuación de estos grupos, pues podríamos llevar también al público a decir, bueno, prácticamente no hay futuro y no hay nada que hacer. Creo que esto también es un inmovilismo que podría llevar a la ciudadanía a seguir perdiendo ese interés por lo que pasa en la política, pero creo que es al contrario, ahora es cuando más tenemos que estar en alerta y también un enorme reto para todos los grupos sociales que buscan una transformación en los países. ¿Y qué es lo que viene hacia adelante, Ariel? Bueno, es interesante, como decíamos, lo que señaló Lula, de que en la medida en que Lula ahora es presidente de Brasil, es posible que se puedan impulsar acciones coordinadas por parte de gobiernos de centro, gobiernos progresistas, de centro derecha, que respeten los valores democráticos para contener estas acciones extremistas, ¿no? Otro debate que está muy presente es el tema de la regulación de las redes sociales, ¿no? Que es uno de los elementos que permite la articulación y coordinación de estos grupos. Por supuesto, esa regulación no debe vulnerar el principio de libertad de expresión y para eso es importante que estas redes que son, digamos, estas empresas como Meta, ¿no? De Facebook, Instagram, etcétera, que son grandes empresas internacionales, puedan trabajar de forma coordinada con especialistas locales que conozcan bien el contexto y las realidades de cada país para poder determinar qué puede ser un contenido peligroso para el sistema democrático y qué no. Porque lo que se había visto en algunos estudios es que estas redes pueden regular el contenido extremista bien en Estados Unidos, donde se conoce bien el contexto, pero no en otros países de América Latina y del mundo, donde los principales directivos de estas compañías no conocen cómo sea el contexto social y político. Entonces es importante conocer bien, ¿no? Para que, por ejemplo, los extremistas no puedan hacer mensajes ambiguos, que no sean censurados, pero que convoquen a manifestaciones extremistas contra la democracia, ¿no? Entonces los desafíos son muchos, pero en todo caso tienen que ver con la posibilidad de compartir experiencias y ver el tema de las redes que me parece sociales, que es un punto fundamental hoy en la organización de estos grupos. ¿Ves en el caso peruano alguna salida en el corto plazo, Ariel? No, no veo una salida en el corto plazo. La única salida que puede haber es el llamado a elecciones inmediato, pero justamente hay varios sectores del Congreso que conspiran en Perú para eso, los sectores más radicales de izquierda como Perú Libre y los sectores más de derecha que están atrincherados, ¿no? Porque también son cargos muy, muy bien pagos, que no tienen posibilidad de reelección. Entonces, la crisis es muy profunda, ¿no? Es una crisis, y también lo que le da una densidad tremenda a la crisis es que Dina Boluarte fue electa con la fórmula de Castillo para hacer una asamblea constituyente y reformas progresistas, pero ella dijo que si lo sacaban a Castillo iba a renunciar también, pero no solo no renunció, sino que se quedó con el apoyo de la derecha más represiva y las Fuerzas Armadas, traicionando el programa por el cual había sido electa. Por eso tiene un rechazo enorme en las áreas del sur andino, es denunciada como traidora, ¿no? Y eso, bueno, hasta mientras permanezca Boluarte en el gobierno, probablemente va a seguir estableciendo esta faceta represiva en alianza con la derecha radical de López Aliaga, el alcalde de Lima, que son los sectores que la protegen. Es muy, muy preocupante la situación en Perú, particularmente por el nivel de violencia y represión que se ha llevado 60 muertos. Hacía muchos años que un país en América Latina no tenía ese nivel de violencia en represión en protestas, ¿no? Así que es muy preocupante el escenario peruano. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Es una primera conversación a la que te invitamos con el público mexicano y ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando y seguir contribuyendo a que la opinión pública registre el peligroso avance de estos grupos en el escenario político de nuestros países. Un abrazo fraterno desde México hasta Argentina, Ariel, y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Francisca. Hasta una próxima oportunidad. El doctor en Ciencias Sociales, Ariel Goldstein, él es profesor e investigador y también investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, un organismo clave en la promoción científica en Argentina, aquí en este espacio para Canal 6 Televisión.